Bien, es una noche especial porque Dios tiene un mensaje para todos nosotros y el tema es la Biblia en el palacio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 29 y 30 de la santa y poderosa palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 22, versículos 29 y 30. Dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mis amados, el profeta Ezequiel era también sacerdote hebreo y era un exilado a Babilonia, que ejerció su ministerio entre 595 a 570 antes de Cristo. ¿Sabe, mis amados? Vallado, del hebreo gader, era un muro levantado con bases de piedra. Esas piedras eran irregulares y se acomodaban para crear cercos de protección sobre los sembradíos y también sobre las ciudades. Entonces, el Salmo 80, versículo 12, dice: ¿por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. Traduciendo un lenguaje popular, dice: ¿por qué has derribado su cerca, dejando que le arranque uva a los que transitan por el camino? Entonces, ¿sabe, mis amados? Hoy en día esos muros caídos representan las ciudades muchas veces sin la protección de los principios de Dios, que puede ser saqueada tanto en el aspecto familiar con lo más precioso de nuestros frutos, que son nuestros hijos, nuestra familia, y también nuestra nación, siendo el pueblo oprimido, siendo el pueblo castigado. Y sabe, lamentablemente nosotros en estos últimos tiempos hemos vivido esos tiempos de opresión. Y tiempo de opresión es un tiempo también de llamado de Dios para su pueblo. Dios levanta personas que son sensibles al llamado urgente de la nación, que pelea por su familia, que pelea por sus hijos, por sus generaciones. Así sucedió también en el tiempo de Ezequiel. El Señor le demanda que sea un atalaya, que no se quede simplemente con el título de profeta, con el título de sacerdote, sino que denuncie las irregularidades. Entonces es algo que lamentablemente la iglesia estaba perdiendo, por causa de que dicen que la política no es un lugar donde la iglesia debe entrar. Pero hemos entendido que nosotros los cristianos también somos ciudadanos y tenemos como ciudadanos deberes y derechos. ¿Sabe, mis amados? Dice la palabra de Dios en Nehemías, un reconstructor de cimientos, de murallas, de cercos de piedra. Nehemías 2, 17 y 18. Les dije pues: vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaremos sus manos para bien. El llamado del Señor para los cristianos es: venid
y edifiquemos el muro de nuestra nación. Edifiquemos el muro de nuestra familia. No estemos más en oprobio, no pasemos más vergüenza. Es el llamado de Dios para este tiempo. Las causas de los muros caídos, todos las conocemos. En primer lugar, la palabra de Dios no tomada en cuenta. Entonces, cuando la palabra y los principios de Dios no son tomados en cuenta, sucede lo que sucedió en nuestra nación. Entonces, eso es derribar los muros de protección. Y sabe, la intención de las personas que no aman a Dios y no lo reconocen como a Dios, es que las piedras no solamente estén en el suelo, sino que sean quemadas. Fue así que se retiró la Biblia del palacio en febrero de 2009. Y así también se promulgó la ley de la identidad de género el 21 de mayo de 2016. Entonces, todo con un objetivo principal: la destrucción de la familia, apartar a la palabra de Dios de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra nación. Y así entonces se facilitaron las cosas para el enemigo, caminando para aprobar el aborto, el matrimonio gay. Ya los cristianos con miedo de decir que el homosexualismo es una cosa que no agrada al Señor, que es una enfermedad espiritual. Con la ley de la discriminación, entonces estábamos nosotros impedidos casi de promulgar la palabra de Dios. ¿Sabe, mis amados? Nehemías es un personaje bíblico considerado por los analistas bíblicos el autor del libro que lleva su nombre. Perteneció probablemente a la tribu de Judá y su familia debe haber sido natural de Jerusalén. Vivió durante la dominación persa de Judea y fue copero del rey Artajerjes I, de quien obtuvo permiso para reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Sabe, mis amados? Él luchaba por sus compatriotas. Nehemías animaba a su pueblo: levantémonos, levantemos las murallas de nuestro pueblo. Ya está bueno de pasar vergüenza, de ser humillado. Ya está bueno de exponer a nuestra gente a las manos del enemigo. Hoy estamos viviendo ese tiempo de proclamación de guerra. Hemos escuchado la voz de la trompeta de Dios. Y entonces, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a entrar en los palacios del rey como iglesia? ¿Sabe? El Señor está mostrando que la iglesia cada vez debe ser más activa, salir de sus cuatro paredes, ir donde está el pueblo, ir donde está la necesidad, influenciar en la economía, influenciar en la educación, influenciar en la familia, influenciar en el gobierno, en la comunicación, en todos los lugares de destaque. Es por eso que Proverbios, capítulo 30, versículo 28 dice: la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Esto es significativo. La araña representa al creyente que a través de los vínculos, las relaciones, pueden estar influyendo en los lugares donde hay importancia, donde es importante penetrar como pueblo. ¿Sabe? La desintegración de la familia en las generaciones pasadas nos ha dejado debilitados. Hoy estamos viviendo un caos familiar. Los padres no honran a sus hijos y sus hijos no honran a sus padres. ¿Sabe? Entonces se está practicando la fornicación, el adulterio, como si fuera cosa natural. ¿Sabe? El matrimonio no es más un pacto entre Dios y el hombre. Es como si fuera un contrato que se puede romper. Y es así entonces que Dios está queriendo hacer una cosa nueva en nuestra nación. Y Dios está llamando hombres y mujeres sensibles que escuchen su voz
Él quiere reedificar nuestras ciudades. Él quiere colocar los muros de protección. Él quiere levantar nuestra nación con principios y valores cristianos, que es verdaderamente el significado de la Biblia en el palacio. ¿Sabe? Cuando seguimos los principios de Dios, el plan que Dios tiene en su palabra como guía, entonces vamos a edificar un muro de protección para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Sabe? Cuando plantemos los muros de protección a través de los principios bíblicos, es así entonces que vamos a ser vallados, que vamos a estar en la brecha defendiendo nuestros intereses. Entonces, mis amados, el llamado es que todas las personas que quieren una nueva nación tienen que abrir su corazón y su mente para la palabra de Dios. Porque si queremos una nación con principios, debemos conocer esos principios. No adelanta hablar de los principios de Dios si no los conocemos. Entonces, la primera misión de aquellas personas que quieren oír la voz es decir, yo quiero conocer la palabra, yo quiero conocer esos principios, quiero aplicarlos primeramente en mi vida, después en mi familia y después en nuestra nación, para tener una nación fuerte, una nación poderosa, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es tiempo en que el Señor está hablando, como le habló a Ezequiel, y le dijo, en Ezequiel 22, versículo 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Entonces, he aquí un sacerdote, un profeta que Dios lo señaló para denunciar las cosas malas que había en su nación. Y nosotros decimos, no podemos hacer eso los cristianos, no somos políticos. ¿Saben, mis amados? Los pecados de Jerusalén de aquellos tiempos son los mismos que se practican hoy en nuestras ciudades. El pecado, la opresión espiritual, la ignorancia, el error, la corrupción, la pobreza, la injusticia, la tiranía, la enfermedad, la división. ¿Saben, mis amados? Nuestras ciudades, Dios las ama, pero son ciudades derramadoras de sangre. Derramadoras de sangre, no como en el Antiguo Testamento, que antes hacían sacrificios de sangre a través inclusive de humanos y de animales, aunque sé que en algunos lugares lo han practicado nuestros gobernantes que han pasado. Entonces, la idolatría no se limita en absoluto a estas ofrendas de sangre. Un mar de actitudes depravadas, como legalizar el matrimonio gay. ¿Sabe, mis amados? Como legalizar el aborto, el asesinato de niños que no tienen voz para defenderse. Entonces, ¿sabe, mis amados? El problema de nuestra nación ha sido la llamada tolerancia a esa cultura de perversión. ¿Sabe? Hoy entonces, la palabra de Dios siendo ignorada, los principios de Dios en la familia y el hedonismo, que es la virtud de buscar el placer como si fuera una virtud en vez del autosacrificio como virtud, ha sido sustituido. Y hoy entonces las personas no se sacrifican por sus hijos, por su familia. Buscan el propio bienestar común y esa es la actitud de todos nosotros. ¿Sabe? Es por eso que el Señor nos habla que debe haber una revolución. Y no solamente un cambio de personajes, debe haber un cambio de sistemas, debe haber un cambio de personas. ¿Sabe? Los ministros de aquel tiempo adulteraban. Y sabe, mis amados, el Señor estaba llamando
a Ezequiel para no tomar una postura de adulón, de estar adulando simplemente porque son autoridades. Estaba diciéndole: cumplí tu papel de atalaya, de hombre de Dios que denuncia, de hombre de Dios que reclama, hombre de Dios que advierte las consecuencias de salir del camino del Señor. Ezequiel 13, 8, 9 dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, y no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Sabe? En medio de esa mugre espiritual, Dios levantó hombres y mujeres, y así ha sucedido en nuestra nación. ¿Sabe? Algunos, yo no puedo decir que todos han sido inofensivos o entonces no se interesaron por nuestra nación. Algunos de nosotros hasta podemos decir que tentamos, pero el pueblo no respondió. Dios lo hizo porque Él es sobrenatural y lo hizo de otra manera. Llamó a hombres que están ocupando la situación de influencia, el comité cívico, la policía, el ejército, y las personas entonces tomaron en serio. Un fuerte aplauso. El Señor puso en el corazón de algunos jóvenes atrevidos en el buen sentido, valientes, que arriesgaron su vida. Hoy tenemos esta condición diferente, porque Dios se movió. La gloria sea para Él, pero Dios usa personas. Y quiero que aplaudamos a esas personas que estuvieron en la calle, que estuvieron orando, alabando a Dios, reclamando por nuestros derechos. ¿Sabe? La tarea y el milagro se dio, pero ese milagro tiene que continuar. Y hoy, una buena noticia les quiero dar. Vemos que Dios está levantando una nueva generación. Está levantando las iglesias para salir fuera del templo, para ir donde el pueblo está, para compartir las buenas nuevas del Señor. Y entonces los jóvenes de la iglesia han respondido a ese llamado. Vemos que la iglesia, no solamente de la ICF, que es nuestra congregación, el cual tenía 14 puntos de altares en la ciudad, y tenía reuniones que llegábamos a 25 simultáneamente en diferentes grupos. Un aplauso para la iglesia del Señor. Felicidades. Entonces, Dios está queriendo llamar a personas que digan: yo hice mi parte, pero voy a continuar. Primero, levantar el muro es proteger su familia, su casa. Para ello, entonces, usted tiene que tomar la Biblia y ponerla en su corazón, no solamente en el palacio. Tiene que leerla, tiene que aplicarla, tiene usted que obedecer los principios de Dios, y esa responsabilidad no es solamente para Ezequiel, para Nehemías, para los pastores, para los líderes cívicos, para la policía, para el ejército. Es para todos aquellos que aman a Dios. ¿Sabe? En primer lugar, entonces, Dios quiere que levantemos el muro. La segunda cosa importante, que nos pongamos en la brecha. Donde estamos débiles, hay que protegernos, restaurar lo que se ha perdido, la honra, la libertad, la democracia, el amor, tiene que manifestarse en nuestro tiempo. Ponerse delante de Dios significa poner nuestra vida en integridad. Todo lo que está mal tenemos que cambiarlo. Todo lo que hacíamos de forma equivocada tenemos que cambiarlo. Ponerse a favor de la tierra por el pueblo significa ponerse a favor del pueblo,
para que el pueblo reciba los principios de Dios, para que la nación se fortalezca. Entonces, mis amados, Dios va a hacer una cosa poderosa, una cosa irreversible. Dios va a levantar bandera y el pueblo de Bolivia va a ser honorable. Ya no se lo va a conocer por el narcotráfico, ya no se va a reconocer porque violan la Constitución, ya no se lo va a reconocer como un pueblo de tiranos, de abusivos que se aprovechan del pueblo para robar. Se lo va a conocer como un pueblo que ama a Dios, que obedece su palabra y que ha levantado muros de protección en su familia, en su trabajo, en su casa, en su nación. Bien, entonces, mis amados, quisiera dar la palabra a las personas que van a reconocer a nuestras autoridades. Bien, primero quisiera llamar aquí adelante al teniente coronel Jaime Aguirre, en representación del coronel de la Policía Departamental. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Pedimos al coronel Marco Antonio Jaldín del Ejército, en representación del general José Luis Salazar. Y también en este momento queremos pedir que pueda pasar aquí al frente el licenciado Estelo Cochamanidis, en representación del doctor Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz. Adelante. Pongámonos de pie, vamos a bendecir a nuestras autoridades en gratitud a lo que han hecho al escuchar la voz de Dios. Padre amado, bendito Dios, tu palabra dice, Señor, que cuando tus autoridades asumen el compromiso de tomar en cuenta tu palabra, el pueblo se alegra. Y eso se ha cumplido, Señor, con nuestros consiervos, nuestras autoridades. Por eso, Señor, como iglesia los bendecimos. Que les vaya bien en todo, que prosperen, así como prospera su alma. Que tú lo tomes de la mano y que tomen en cuenta la palabra de Dios para que puedan aplicarlo primeramente en sus vidas, después en sus hogares, en su familia, y después difundirla en nuestra nación como autoridades del Señor. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Bien, por favor, pueden tomar su asiento. Muchísimas gracias. Porque es responsabilidad nuestra postrarnos delante del Señor y empezar a orar para tener los gobernantes que Él quiere que tengamos. Nosotros tenemos que someternos a la santa y perfecta voluntad de nuestro Dios. Y es responsabilidad del pueblo de Dios asumirla. Entonces el reto empieza ahora, para que después digamos, ese es el varón escogido por nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Bendecir significa dar autoridad para prosperar. La bendición proviene de Dios. Yo tan solo soy un canal, porque quien los va a bendecir es el Señor. Los va a habilitar para que prosperen en todo lo que necesiten. Padre amado, bendito Dios, Señor, como un canal de bendición, estoy aquí
para que tú bendigas, para que tú hagas prosperar los caminos de tus hijos, que tú los tomes de la mano y que le vaya bien en todo y que prosperen así como prospera su alma. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted que ha escuchado el mensaje y ha visto este mover de Dios, lo invitamos a que haga parte de nuestra congregación. Asista a los cultos y va a encontrar un lugar de familia. Que el Señor les bendiga, que a ustedes les vaya bien. Amén. Muchas gracias por estar acá.